Vamos a orar. Querido Dios, queremos darte gracias por esta oportunidad que tenemos de estar reunidos en este día aquí en tu templo. Gracias porque cada día nos trae nuevas oportunidades. Y qué mejor oportunidad que tenemos hoy de poder estar reunidos aquí en este templo. Pudiendo haber hecho cualquier otra actividad, estamos aquí congregados porque necesitamos conocer más de ti. Y hoy necesitamos una vez más vaciar todo lo que nosotros intentamos llenar en nuestra vida para ser únicamente llenos de ti. Tu promesa dice que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás. Mas aquí estamos un número mayor. Y hoy, una vez más, pedimos para que tu presencia esté con nosotros. Que tu Santo Espíritu esté aquí para poder fortalecer, abrazar, guiar, pero en este momento, para que puedas silenciar cualquier voz que nos interrumpa para escuchar únicamente tu voz. Todos aquellos ruidos de preocupaciones, de tristeza, de cosas de la vida puedan ser silenciadas porque queremos ser abrazados con tus promesas. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Quiero felicitarles por estar aquí temprano hoy y vamos a continuar hablando sobre temática que comenzamos ya anoche. Vamos a abrir la Biblia porque hoy queremos tocar sobre 2 puntos importantes acerca del Espíritu Santo. Vamos al libro de Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Cada vez que nosotros hablamos de Juan, vemos que este es un evangelio totalmente diferente. Juan no cuenta parábolas, Juan escoge 7 milagros para describir el ministerio de Jesús. Y en ningún otro evangelio describe a Jesús con las cosas más cotidianas de la vida. Y no hay otro evangelio donde también se puede encontrar las palabras que Jesús dijo: ego eimi, yo soy el pan, yo soy el agua, yo soy el camino. Todo lo encontramos en el libro de Juan. Ahora es interesante que los otros no colocan en sus evangelios Juan 14, 1 al 3, que eso se ha convertido o es uno de los textos donde todo cristiano a través de toda la historia colocó su confianza y su esperanza en la promesa de la segunda venida de Jesús. Y antes de poder leer el texto de hoy, ustedes saben que en el mundo existen diversos poderes, ¿no? Tenemos poder político, poder social, poder militar. Se habla mucho hoy acerca de un cuarto poder, que es el poder usado por los medios de comunicación en masa. Más del poder que menos se habla, y solo el cristiano lo conoce, es el poder del Espíritu Santo. Ese es el mayor poder, más que cualquier otro poder que el mundo pueda tener. La promesa del Espíritu Santo fue Jesús quien la hizo. Y ahora volvamos al texto, Juan capítulo 14, y vamos ahí a leer versículo 1, 2 y 3. Dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, lo hubiera dicho antes. Voy a preparar lugar para vosotros. Muy bien. Jesús comienza a decir este texto mientras se están dirigiendo al Getsemaní. Hace algunos años Dios me dio el privilegio de poder grabar un material en Israel. Conocí gran parte de las tierras bíblicas, el desierto que cruzó el pueblo de Israel desde Egipto hasta Jerusalén, pero la parte más emocionante de nuestro recorrido, haciendo la grabación de un material que se llama Santuario, el Camino de Dios, fue cuando llegamos al Getsemaní. No hay manera de no emocionarse. El Getsemaní está dentro del área del Monte de los Olivos.
Y entre el monte y los olivos y la linda Jerusalén solamente hay un valle que lo divide. La Biblia lo llama el valle de Josafat. Así que del monte de los olivos se puede ver hacia el frente la Jerusalén, ¿no? Ahí está la espléndida Jerusalén. Claro que la montaña de los olivos hoy es un cementerio judaico. Solo que es interesante que descendiendo del monte de los olivos está aquel lugar tan especial, el Getsemaní. No es muy grande, mas está cercado. No se puede ingresar directamente al jardín, pero uno puede dar vueltas así hasta donde nos permite el cerco. Preguntando a aquellos que cuidan de este lugar, ellos nos mencionaron que los olivos que estaban plantados allí eran milenarios. ¿Cómo no emocionarse? Porque en uno de esos probablemente Jesús oró, en uno de esos lugares. Aquella noche, después de haber tomado la cena, un jueves de noche, Jesús va con los discípulos justamente a ese lugar. Era una noche clara, primavera. Jesús está avanzando y mientras él va, él no puede ocultar la tristeza que tiene. Sin embargo, en medio de la tristeza, él coloca dos promesas. La primera promesa es: yo vendré. Pero mientras los discípulos están acompañando a Jesús, los discípulos no están conscientes de lo que va a suceder. Los discípulos están en otras cosas pensando. ¿Entienden la promesa? Claro que la entienden, pero no como lo entenderían después. Solo que en esa trayectoria aparece la segunda promesa. Y la segunda aparece allí en el versículo 18. Y me encanta por la manera como Jesús introduce esta promesa. Fíjense, vamos a comparar la primera promesa y la segunda promesa, como Jesús introduce. Dice así: la primera promesa comienza con: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y la segunda promesa tiene también una introducción: yo no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea, mientras yo no vengo, mientras yo no regreso por segunda vez, primero, no te turbes. Jesús no prometió que la vida del cristiano sería un camino maravilloso y extraordinario donde no hay lágrimas, no hay tristeza, no hay tragedia, no hay enfermedad. No, nada de eso. Ese es un falso evangelio. El falso evangelio es: ven a Jesús y tus problemas se acaban. Eso es mentira. Ven a Jesús y los problemas pueden venir con más fuerza. Pero ¿cuál es la promesa? No te turbes. ¿Qué cosa? No te turbes. La palabra turbarse está en el sentido de las olas agitadas del mar. Cuando vengan los vientos fuertes de la vida, no te levantes como las olas. Mantente calmado. Y ahí está el desafío. ¿Cómo? Eso es lo más difícil. ¿Cómo es que yo puedo mantenerme calmado en la tempestad de la vida? Cree en Dios, cree en mí. ¿Y qué cosa va a afianzar tu fe? Es que yo voy a venir para terminar con todo eso. Yo voy a volver. Pero mientras yo no vengo, número uno, no te turbes. Pero número dos, mientras yo no regreso, tú nunca estarás solo. Por eso ahí viene la segunda promesa: no os dejaré huérfanos. Entonces, la primera promesa y la segunda promesa tienen una conexión espectacular. Primero, voy a volver. Mientras no vuelvo, no te turbes, no te alarmes, confía. Pero mientras yo no vengo, también tú nunca estarás solo. ¿Quién vendrá? Vendrá el Consolador. Yo vendré a vosotros. Y a partir de allí, Jesús comienza a hablar acerca del Espíritu Santo, que lo vamos a conocer mejor en el capítulo 16. Ahora sí vamos a lo que en el tema de hoy nos vamos a enfocar un poco. Juan capítulo 16, versículo 8. Ahora Jesús va a hablar acerca de la obra que realizará el Espíritu Santo.
Mañana voy a hablar un poquito cómo esta obra ha sido distorsionada totalmente. Mas hoy vamos a quedarnos solamente en la obra y el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cómo Jesús describe la obra del Espíritu Santo? Versículo 7. Yo os digo la verdad, os conviene que me vaya. Si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, lo enviaré. Cuando Él venga, ¿qué cosa sucederá? Número 1, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Muy bien, nosotros podemos continuar allí, capítulo 16, los otros capítulos, en el capítulo 16 vemos también otras actividades que hace el Espíritu Santo, mas vamos a quedarnos aquí con las 3 cosas principales, las actividades principales que el Espíritu Santo habría. ¿Cómo es que Satanás distorsiona la obra del Espíritu Santo? De una manera fácil. Primero, llamando nuestra atención hacia el Espíritu Santo, primero con un concepto equivocado, lo que dijimos anoche, de hacernos pensar de que el Espíritu es una fuerza, energía, busca espiritualidad y ya tienes algo en ti de Dios. Esa es la mente, la idea popular. Y número 2, dentro del mundo cristiano, distorsionando la obra del Espíritu Santo. ¿A qué hoy se reduce la obra del Espíritu? Hoy la gente usa el nombre, ven el Espíritu el Espíritu está con nosotros. Mas, ¿en qué momento se dice? Cuando el Espíritu está, hay milagros. Cuando el Espíritu está, la gente cae. Cuando el Espíritu está, la gente salta. Cuando el Espíritu está, hay un alboroto. Cuando el Espíritu está, totalmente distorsionado. Porque la obra del Espíritu Santo, nunca en la Biblia vemos que la obra principal del Espíritu Santo fue realizar milagros. Aun cuando por el poder del Espíritu Santo se hacían milagros, su obra principal no se basaba en hacer milagros. Alguien me dijo lo siguiente: pastor, mi iglesia tiene la verdad porque hay milagros y se expulsa demonios. Y yo le dije, te faltó leer Mateo 7, 21 al 23. Jesús dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán aquel día, en tu nombre hicimos milagros y en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre, pero yo les diré, no les conozco. ¿Cómo es que Dios va a decir no conozco a alguien que vivió con el Espíritu siempre? Imposible. Entonces la obra del Espíritu se distorsionó. ¿Y ustedes saben desde cuándo comenzó eso? Siglo XIX. Allá en los Estados Unidos, en la calle Azusa, un tal hombre de apellido Seymour. Ustedes pueden buscar eso en internet porque eso es información publicada para todos. Aparecieron las campañas de reavivamiento y de milagros. Calle Azusa. Y a partir de esos reavivamientos todo se atribuye ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y a partir de allí comenzó una tendencia que lamentablemente dentro del cristianismo es muy fuerte. ¿Saben cuál es? Hoy la gente ya no quiere creer, hoy la gente quiere sentir. Nuestra fe no está basada en sentimientos. Primero, porque todo sentimiento es pasajero y es engañoso. No quiere decir que es malo. Los sentimientos son buenos y necesarios, pero no todo sentimiento está en armonía con Dios. Hay tanta gente que se siente bien haciendo el mal. Hay tanta gente que está bien y se siente mal. Nuestros sentimientos pueden colocarse con el tiempo en armonía con Dios, pueden, pero nunca da para confiar en sentimientos. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque incluso dentro de la iglesia hay personas que dicen así: pastor, yo ya oré al Señor y yo no siento que Dios me perdona. ¿Dónde dice la Biblia que tienes que sentir? El perdón es un acto de fe. Pastor, yo no siento. ¿Cómo que siento?
Por eso es que la gente quiere solo sentir. Si no siento, no hago. Porque hoy vivimos en una época donde se ha colocado el sentimiento por encima de la fe. ¿Tú te imaginas a David diciendo así: cuando ande por el valle de sombra y de muerte? ¿Qué se puede ver en la sombra? ¿Qué se puede ver en la oscuridad? Nada. ¿Qué se puede sentir? Miedo. Pero aún así él dijo, no dijo yo sentiré, dijo yo sé que tú estás conmigo. Fe por encima de lo que sentimos. Me siento solo, está bien, eso es tu sentimiento y se respeta. Pero tu fe en Dios debe llevarte a la promesa: yo nunca te dejaré huérfano. Tú no estás solo. Ahora, presten atención aquí. Una fe no basada en la palabra, sino en sentimientos y en milagros, es una distorsión completa de la obra del Espíritu. ¿Cuál es la obra del Espíritu? 3 cosas principales. Él hace otras cosas. Él capacita, Él entrena, Él envía, Él predica. A mí me encanta la idea cuando yo veo, por ejemplo, en el libro de Hechos capítulo 9, cuando Dios le manda a Ananías a predicar a Saulo, Él no le dice anda predícale, Él dice anda confírmale. ¿Saben cuál es la idea de allí de ese texto? Que antes que el predicador llegue, el Espíritu Santo estuvo adelante. El mensajero nunca llega antes del Espíritu. El mensajero siempre llega después que el Espíritu llegó. Nunca llega antes. Y eso a mí me emociona. Cuando una persona dice: pastor, Dios me habló, yo tengo interés. No, el Espíritu ya te visitó. Pastor, por casualidad estuve. No fue casualidad, el Espíritu ya te visitó. El mensajero siempre llegará después. Ananías fue después que tuvo su encuentro con Cristo, Saulo. Solamente fue para decirle: el Dios que se te apareció en el camino me ha enviado. Cuando nosotros predicamos la palabra, la misión no está en nuestras manos, la misión está en manos ¿de quién? Del Espíritu. Entonces, cuando predicamos la palabra, vamos con la seguridad, no que la persona va a aceptar, pero que la persona ya fue visitada por el Espíritu. ¿Cuál es su primera función principal del Espíritu? Convencer de pecado. Y aquí yo voy a detenerme un par de minutos más porque necesitamos definir qué es pecado. Ustedes saben que cada vez la palabra pecado se está convirtiendo en una palabra ofensiva para la mente posmoderna. ¿Pecado? ¿Qué es eso? Es lo que me gusta y es suficiente. Pecado, no. Cada uno tiene su verdad. Lo que para ti está mal, para mí está bien. Cada vez los valores se invierten y cada vez la palabra pecado se ha convertido en una palabra netamente religiosa y ya no más de conciencia en la mente de las personas. Pero ¿cuál es el problema? El único que puede convencer al ser humano de pecado, ¿quién es? El Espíritu. ¿Pero qué es pecado? Nuestro concepto de pecado va a definir nuestro concepto de salvación. Créanlo lo que les voy a decir. Crean esto lo que voy a decir ahora. Si tú no entiendes la gravedad del pecado, jamás vas a entender por qué necesitas ser salvo. ¿A qué la gente llama pecado? Si yo digo, define la palabra pecado, lo primero que va a hacer la mayoría es una lista de cosas, y ese es nuestro mayor error. ¿Qué es pecado? Pecado es matar, matar, adulterar, mentir. ¿Qué cosa es pecado? Robar. ¿Qué cosa es pecado? Es pecado. Entonces, ¿qué cosa dice la gente? Yo no mato, yo no robo, yo soy bueno, yo no necesito de Dios. Porque de acuerdo al concepto de pecado, es el concepto salvador. Imagínate a alguien yendo al hospital y llegando y diciendo: vengo aquí, ¿qué tiene? No, no tengo nada, estoy sano. ¿Para qué viene? No sé, pero estoy aquí. Nadie va al hospital si no reconoce que está enfermo. Nadie busca salvación si no reconoce que es pecador. Nadie. Entonces, para reconocer, el Espíritu Santo tiene que hacer una obra
que solo Él puede hacer. No lo puede hacer ni la educación, ni la cultura, ni un título, ni nada de lo que este mundo puede ofrecer. Nada te puede abrir los ojos. El único que puede abrirte los ojos para tener conciencia de pecado es el Espíritu. Los políticos te pueden argumentar por un voto. Un enamorado puede argumentar para que la otra persona acepte. Pero convencer de pecado, no existe un ser humano, solo es la obra del Espíritu. Ahora, ¿qué cosa sucede? El Espíritu Santo tiene que convencernos de qué es pecado. ¿Qué es pecado? Y allí Jesús le explica, dice: pecado por cuanto no creen en mí. ¿Ustedes creen que el hecho de decir yo creo en Jesús ya me libera de pecado? Los demonios también creen y tiemblan. La palabra creer aquí está envuelto en una acción continua. O sea, aquel que camina conmigo, aquel que está junto a mí, aquel que cree en mí, aquel que se aferra a mí, aquel que está conmigo, él no está en pecado. Entonces, pero aquel que no cree en mí, aquel que está separado de mí, está en pecado, aún haciendo cosas buenas. Porque las cosas malas, a lo que llamamos pecado, son los frutos del pecado. Ustedes ya escucharon a personas decir así: yo no necesito ir a la iglesia. ¿Por qué? La iglesia es puro hipócritas. Yo me encontré con un abogado hace algunos años atrás, un hombre brillante. Conocía bien la iglesia porque su esposa era adventista. Me dice: pastor, yo conozco a todos los miembros de esa iglesia. Y fíjese, yo le puedo describir a cada uno de ellos cómo son: violentos, maltratadores, una cosa así. Y yo conozco a mi esposa. Pero usted, yo le voy a decir qué cosa es lo que yo hago. Y él me explicó la lista de cosas. Cada fin de año yo hago donaciones, yo voy a hacer felices a los niños, yo regalo juguetes. Nunca pegué a mi esposa, nunca le fui infiel, nunca maté, nunca robé, no fui corrupto. ¿Usted cree que voy a perder? ¿Cuál es el concepto que tiene él? Pecado es una lista de cosas, cuando en la Biblia pecado es no creer en Jesús. Pecado es no caminar con Jesús. Pecado es estar distante de Jesús haciendo cosas correctas. Y yo voy a decir en esta mañana dos frases que quiero que ustedes lo recuerden y que ustedes lo mediten siempre. Primera frase: muchos se perderán por sus defectos, pero la mayoría se perderá por sus virtudes. Repitan conmigo: 2 y 3. Muchos se perderán por sus defectos, pero la mayoría se perderá por sus virtudes. Déjenme explicarles porque esto puede ser muy agrio para comer. Claro que las personas se van a perder por el hecho de haber rechazado a Jesús y haber practicado el mal. Claro que sí. Porque eso es, cuando uno rechaza directamente a Cristo, lo que hace es que el pecado pueda florecer y pueda dar su fruto en abundancia. Un rechazo directo. Y la persona no es consciente de eso. Pero ¿saben dónde está el mayor peligro? En las personas que creen que están bien, hacen las cosas correctas y cada día tienen menos necesidad de Jesús. Escúchenme aquí. Si tú te basas tu fe y tu espiritualidad en los años que tienes en la iglesia, debes replantear tu concepto de salvación. Porque la salvación no se cuenta los años que estás en la iglesia, sino el tiempo que pasas con Cristo. Tú puedes estar 50 años y haber pasado apenas un día con Jesús. No son los años, es el tiempo con. Hay gente que hace el bien, pero separados de Jesús. ¿Recuerdan que anoche yo les dije? A veces nosotros trabajamos para Dios, pero no permitimos que Dios trabaje en nosotros.
nos atrevemos a hablar de Dios sin hablar con Dios. Hablamos de un Dios que desconocemos, no conocemos. Nuestra vida es árida, es vacía. Y así nosotros queremos ¿mostrar qué? Entonces, la primera necesidad que me hace el Espíritu en mi vida es convencerme de que todos los días yo necesito de Jesús. Entonces, ¿cómo es que yo evalúo mi necesidad de Jesús? En el tiempo que le dedico a Cristo. ¿Qué haces tú cuando necesitas algo? Cuando tú necesitas algo, no es un pedido así, estoy necesitando, ¿podrías? Si te dice no. Cuando tú realmente necesitas, tú estás allí, insiste, necesita, insiste. Cuando uno realmente está convencido de que es pecador, insiste y busca. ¿Por qué? Porque sabe que sin Dios no es nada. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta cuál es mi necesidad? Es muy simple. ¿Cuánto tiempo dedicas todos los días para buscar a Cristo? Así se mide la necesidad. Menor tiempo, menos necesidad. Mayor tiempo, mayor necesidad. Pero ¿saben cuál es lo triste? Es que hoy tenemos cristianos que no tienen más necesidad de Dios en la semana, solo lo buscan por compromiso una vez por semana. ¿Qué cosa necesita el Espíritu? Ustedes saben que la mayor reprensión que recibe de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis es la última, ¿no? La última no tiene ni una virtud, pero aún así Dios la ama. ¿Cómo comienza el mensaje de la última iglesia? Yo conozco tus obras. No eres ni frío ni caliente. ¿Qué cosa eres? Estás en el medio. Pero ¿cuál es el problema de estar en el medio? Miren cuál es el problema. Ahí ustedes leen el texto y dice así, Apocalipsis 3. Tú dices que eres, pero en realidad tú eres otra cosa. ¿Cuál es el problema de la iglesia de la Odisea? Dices una cosa, pero eres otra cosa. Tú dices yo soy rico, no tengo necesidad. Tú dices. Pero te voy a decir quién eres. Miserable, pobre, ciego, desnudo, ciego. ¿Qué cosa es lo que necesita el Espíritu? Abrir los ojos. Por eso te aconsejo que compres de mí ropa, que eso tiene que ver con la justicia de Dios. ¿Qué cosa? Colirio. ¿Colirio qué representa? El Espíritu Santo. Necesitamos buscar al Espíritu. Entonces mi búsqueda todos los días es: Señor, abre mis ojos para ver mi realidad ahora. Y mi realidad me ayuda a ver mi necesidad. Si tú no conoces tu realidad, nunca tendrás necesidad de Dios. ¿Por qué nos atrevemos todos los días? A veces nos despertamos y volamos para hacer esto y lo otro y no dedicamos tiempo para Dios. Porque no hay necesidad. No hay. Y el único que puede crear la necesidad en el corazón, ¿quién es? El Espíritu. ¿Y por qué crea el Espíritu Santo? Número 1, ¿por qué? Convence de qué es pecado. No es una lista de acciones. No. Es vivir separado de Cristo. Es eso. No importa las obras buenas que haga. Yo estoy buscando nuevamente un texto que leí hace algunos años atrás. Espero poder encontrarlo para citarlo, pero yo recuerdo el concepto. Y dice así: a Satanás no le da miedo que un cristiano vaya a la iglesia. A Satanás no le atemoriza que una persona pueda tener un encuentro casual con Cristo. A Satanás le atemoriza que el cristiano aprenda a depender de Dios. ¿Y saben qué significa eso? El éxito de nuestra vida cristiana no descansa en la cabeza. ¿Sabe dónde descansa?
en las rodillas. Mi cabeza está bien para el conocimiento, es muy importante, pero la dependencia. Y ustedes saben que Satanás hoy no está dentro del mundo cristiano, no está tan preocupado a que el cristiano viva haciendo el mal. Lo que está preocupado Satanás es mantenerlo al cristiano conforme como está. ¿Cómo estás? Ahí más o menos, ni más ni menos, ni frío ni caliente. ¿Cuánto creciste del año para acá? Ahí más o menos. ¿Cuánto aumentó tu relación? Ahí más o menos. Entonces, ese contentamiento no permite que el Espíritu Santo nos haga ver la realidad, a menos que día a día pidamos: Señor, por favor, necesito que tu Espíritu pueda convencerme de pecado. Y cuando habla de justicia, claro, el Espíritu Santo tiene que convencer de justicia, porque el libro de Isaías, ¿qué cosa dice? Isaías dice que nuestra justicia, Isaías 64:6, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Nuestras mejores obras están manchadas de egoísmo. Las mejores y mayores cosas que vamos a hacer nunca podrá cubrirnos. Entonces necesitamos de la justicia de Cristo y de juicio, que tiene que ver con la recompensa y con el juicio final. Más qué interesante que el Espíritu Santo, ¿qué cosa hace? Convence de justicia, convence de pecado, de justicia y de ¿qué más? De juicio. Entonces, la obra principal del Espíritu Santo no es hacer milagros, aunque el mayor milagro lo hace todos los días. Y el mayor milagro no es de curación, el mayor milagro es de transformación. Cuando Jesús en el libro de Mateo capítulo 11 dice, comenzó a reconvenir sobre todas las ciudades que había hecho milagros, él dijo así: ay de ti Corazín y ay de ti Betsaida, porque si en ti se hubiesen hecho los milagros que yo hice en ti, en otras ciudades se hubiesen arrepentido. O sea, la intención de Jesús al hacer milagros no era solo la curación física, era la salvación de la persona. Cuando una persona dice: yo quiero que el Espíritu me haga un milagro, yo quiero que Dios me haga un milagro, Dios está interesado en una curación interna más que externa. No significa que no le interesa tu curación externa, claro que sí, pero cuando Él comienza a curar, comienza de adentro. Entonces, el mayor milagro que hace el Espíritu no será de curación, sino de transformación. Convence de pecado, de justicia y de juicio. Voy a otro asunto. Vamos a Juan capítulo 16, versículo 33. Miren otra obra extraordinaria del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 13. Dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué cosa dice? Él los guiará ¿a dónde? A toda la verdad, porque no lo hará por su propia cuenta, sino de lo que oyere, y hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu, cuando venga, Él primero convence, y después de convencer, ¿qué cosa hace? Guía. ¿Qué cosa es guiar? Acompañar, someter al ser humano ¿a dónde? A la verdad. Pero la verdad no es a medias, es toda la verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Vamos a Juan capítulo 8. Jesús en Juan capítulo 8 habla de dos cosas muy fuertes. El versículo más conocido es el versículo 32, ¿verdad? Juan 8, 32. El texto que dice: conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué cosa os hará? Libres. ¿De qué? Claro, de condenación, de todo lo que la mentira puede ocasionar. Muy bien, la verdad los libertará. Eso está genial. Ahora viene la pregunta: ¿qué es la verdad? Solo que antes de poder mostrar qué es la verdad, lean el versículo 44, porque este es un asunto que realmente debe llevarnos a una reflexión particular. Dice el versículo 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Y qué cosa dice allí? Él no ha permanecido en la verdad. Yo les hago una pregunta: ¿Satanás conoce la verdad, sí o no? ¿Cuál fue el problema de él? Una cosa es conocer
y otra cosa es permanecer. Él no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. ¿Qué cosa va a venir a hacer el Espíritu? A guiarnos a toda la verdad para que nosotros podamos, ¿qué cosa? No solo conocer, sino permanecer. Y viene la pregunta, ¿cómo permanezco en la verdad? Muy bien, 3 textos que debemos conocer de memoria. Primer texto, Juan 14:6. ¿Qué cosa dijo Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El Espíritu Santo, ¿a quién nos lleva para poder tener la verdad? Primero, ¿a quién? Cristo. ¿A través de qué? Segundo texto, Juan 17:17. ¿Qué cosa dice Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Cómo permanecemos en Cristo? ¿A través de qué? De la palabra. Es difícil decir, yo tengo el Espíritu si no hay contacto con la palabra. Imposible. Entonces, el Espíritu me guía a Cristo porque Él es la verdad, y el Espíritu Santo me ayuda a permanecer en la verdad a través del conocimiento de esa verdad. ¿Mediante qué? La Biblia. Porque una cosa es conocer y otra cosa es permanecer. Conozco a Jesús y permanezco en Él. ¿Qué cosa me ayuda a permanecer en Cristo? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Y qué más es la verdad? Primero, la verdad es Cristo. Segundo, la verdad es la palabra. Y número 3, ¿qué cosa es la verdad? Salmos capítulo 119, 142. ¿Qué dice ese texto? Salmos capítulo 119, 142. Miren lo que dice aquí. Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, ¿qué cosa es? La verdad. Y vayan al versículo 151, un poquito más abajo. ¿Qué cosa dice? Cercano está Jehová y todos sus mandamientos son verdad. Entonces, yo les voy a tomar aquí un breve examen. Número 1, el Espíritu Santo primero convence de pecado. ¿Qué cosa es pecado? Vivir separado de Jesús. Punto final. Número 2, el Espíritu Santo me guía no a la mitad. ¿A cuánta parte de la verdad? Toda la verdad. Entonces, cuando yo soy guiado por el Espíritu Santo, ¿qué es lo primero que cambia en mi vida? Mi relación que voy a tener con Jesús. Entonces la pregunta es, ¿tú estás viviendo la verdad, permaneciendo en la verdad, o solo conoces la verdad distante? Porque ¿qué significa conocer la verdad y permanecer en la verdad? Vivir con Cristo, vivir de acuerdo a su palabra, porque ella es la verdad y una verdad que santifica. Pero ¿qué sucede cuando yo me relaciono con Cristo diariamente a través de su palabra y la oración? Su ley, que es la verdad, comienza ¿dónde entrar? En mi corazón. Por eso es que Ezequiel, ¿qué cosa dice? Os daré un corazón nuevo para que ustedes guarden mis estatutos, porque el ser humano jamás podrá ser obediente, jamás podrá hacer algo para ofrecer a Dios a menos que el Espíritu Santo no trabaje en él. Entonces nuestra lucha acabó. Qué difícil es guardar los mandamientos. Por eso es que la gente se alborota mucho, ¿no? Cuando se habla de ley, no, ¿quién guarda la ley? Claro, humanamente eso es imposible. Y si nosotros comenzamos a analizar la ley, obviamente, a menos que no tengamos un corazón transformado por el Espíritu que nos lleva a la verdad, que es Jesús, su palabra y su ley, no conocemos ni permanecemos en la verdad. Por eso es que 1 Juan 2:4, ¿qué cosa dice? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué cosa es? Mentiroso. Y la verdad, ¿por qué la verdad no está en él? Porque la verdad también, ¿qué cosa es? La ley de Dios. Esa es la verdad. Y yo voy a finalizar hoy hablando de manera breve
¿cómo es que el ser humano puede confrontar al Espíritu Santo hasta convertirlo en un pecado imperdonable? Ustedes saben que una de las mayores preocupaciones que la mayoría de personas que tienen un pensamiento religioso o cristiano es: ¿habré ya pecado contra el Espíritu? Y esa es una de las preguntas más frecuentes que siempre, bueno, en mi caso me escriben las personas, ¿no? Mateo capítulo 12, versículo 31, cuando dice: todo pecado será perdonado a los hombres, menos uno, el pecado contra el Espíritu Santo. Las personas a menudo se preocupan porque piensan así: ¿yo ya habré pecado contra el Espíritu? Y yo te voy a decir cuál es la mejor respuesta para una persona que te pregunta eso, o para ti cuando tengas dudas. Cuando alguien te diga así: pastor, o te diga tu nombre, en mi caso dice: pastor, hace 2 meses más o menos me escribió una muchacha, 26, 27 años, y me contó cómo toda su vida había hecho las cosas equivocadas, pero lo que más a ella le dolía es que un momento de ira, dice que tomó la Biblia que su mamá le había regalado, su mamá ya había fallecido, la hizo pedazos y la quemó de rabia, de ira, de indignación, porque parecía que del Dios que se había apartado, ese Dios no la escuchaba. Y ella me escribe desesperada y dice: pastor, yo creo que ya pequé contra el Espíritu. Ya pequé. Y yo le dije: mira, te digo con total seguridad que tú no has pecado contra el Espíritu. ¿Pero por qué? ¿Puede existir cosa peor que esa? Sí. Y la cosa peor ni siempre es una acción. ¿Saben qué cosa es la cosa peor? La insensibilidad. Entonces, cuando una persona dice: ¿habré pecado contra el Espíritu?, la respuesta es sí. La respuesta es así: no has pecado contra el Espíritu, porque aquel que peca contra el Espíritu ya no le importa más si peca o no peca. Así de simple. Si aún tienes una vida de incomodidad, aún el pecado te lastima, cuando caes te sientes mal, tienes necesidad de cambio, aún es porque el Espíritu sigue trabajando. Aún tienes conciencia de pecado, es porque el Espíritu sigue trabajando. Porque ¿quién es el único que convence de pecado? El Espíritu. El momento cuando tú hagas todas las cosas y tú no tengas más necesidad de Dios, es pecado contra el Espíritu, porque ya no tienes más conciencia de pecado. Y les voy a decir una cosa muy triste. ¿Ustedes saben cómo se llega a eso? No piensen ustedes que los que han pecado contra el Espíritu Santo están allá perdidos, son los criminales, los asesinos. Ustedes saben que los asesinos, un momento, se aferran de la verdad y finalmente sirven a Dios. El cielo estará lleno de grandes pecadores arrepentidos, y el lago de fuego estará lleno de pequeños pecadores que no se arrepintieron. Ahora, los más peligrosos criminales, un día, si aceptan la salvación, pueden salvarse. ¿Saben cuál es el problema? El problema es cuando el ser humano se familiariza con la voz del Espíritu sin obedecer. Y aquí les voy a hablar de un asunto muy serio. Este es un asunto que nosotros tenemos que tener cuidado, porque pecado contra el Espíritu Santo tiene que ver con un misterio que el ser humano no puede resolver. ¿Cuál es ese misterio? ¿Cómo es que el corazón se endurece? Y el corazón no se endurece por cosas que hagas. El corazón se endurece cuando te familiarizas con algo y no respondes positivamente a ese algo. Te voy a hacer aquí ejemplos. Cuando tú estás en un momento de calor, bueno, aquí ustedes creo que todo el año tienen frío, ¿no? Pero un momento de calor, y agarras un pedazo de hielo y lo colocas a tu boca. Ese primer impacto de hielo en la boca quema.
¿Y qué comienza a hacer? A jugar con el hielo, ¿no? Un lado para otro, de este lado al otro lado. Primero, agarra otro pedazo. ¿Qué va a suceder? También vas a hacer lo mismo, menos. Agarra un tercer pedazo. Ya no sientes. ¿Qué sucedió con tu boca? Se familiarizó y se adormeció. Y cuando se adormece, no siente más. Eso es pecado contra el Espíritu, para ilustrar. ¿Sabes qué es pecado contra el Espíritu Santo? En la Biblia yo encuentro dos maneras de pecar contra el Espíritu. Número 1, Faraón. Faraón escuchó 10 veces con manifestaciones divinas la voz de Dios y él comenzó a jugar con la voz de Dios. Primer caso. Qué peligroso es jugar con la voz de Dios. Voy a hablar para ti que estás acompañándonos en esta transmisión. No sé cuál es tu país. Escúchame una cosa. ¿Tú recuerdas que hace mucho tiempo la voz de Dios parecía más cálida, más fuerte? Pero cada vez que dices no, tú te acostumbras. Cuando tú colocas un no ahora, es más fácil el no la próxima vez. Es más fácil. ¿Por qué razón? Te acostumbras. Y en la medida que te vas acostumbrando, tu corazón se va endureciendo. Y cuando tu corazón se endurece porque estás familiarizado por escuchar la voz de Dios, llega un momento que tú pierdes la sensibilidad espiritual. Y cuando tú pierdes la sensibilidad espiritual, el Espíritu Santo ya no puede trabajar más. Porque ya no sientes, ya no escuchas, ya no. Te acostumbraste tanto. Dijiste no tantas veces que decir no una vez más es una más. Y por favor, yo te voy a suplicar de todo corazón. No juegues con la voz de Dios. No lo hagas. Porque en un momento te vas a acostumbrar a escuchar esa voz que ya no más vas a tener necesidad de Dios. Por eso vuelve a Jesús, entrégate a Jesús. Mientras escuchas la voz de Dios, ríndete a Jesús. Porque qué peligroso es oír la voz del Espíritu y no escuchar, no obedecer. Y ustedes saben que hay un segundo momento en la Biblia donde me muestra cómo el ser humano puede llegar a pecar contra el Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes de Judas? Judas escuchó los mejores sermones y vio los mayores milagros y acabó perdido. ¿Por qué? Por una razón simple. Se aferró donde no debía. Ustedes saben quién era el corazón más fácil de trabajar de los 12 discípulos. El de Judas. Yo no me imagino cuando Jesús vio, obviamente, cómo cambiar a un Pedro, a un Juan. Esos eran difíciles de cambiar. Mas ellos hicieron una cosa que Judas no hizo. Ellos permitieron. Mas Judas se aferró a un pecado. Y es interesante una cosa. Nadie, esta frase les puede asustar, pero tranquilos, nadie se va a perder por haber cometido pecados. ¿Cómo? Sí, nadie. La gente se va a perder por haber rechazado la solución para el pecado. Todos somos pecadores, pero nadie se va a perder porque pecó. La gente se perderá porque rechazó la gracia que pudo transformar su vida. Y con esto no me confundas de que tú vas a vivir en pecado, porque cuando la gracia viene, transforma, cambia. Eso hace el Espíritu Santo. Pero nadie se va a decir, yo me perdí por ser demasiado pecador. El libro de Juan 3:19 dice así: esta es la condenación que vino al mundo. El mundo conoció la luz,
pero amó las tinieblas. Ese es el problema. El problema de Judas es que amó más su pecado que a Jesús, hasta el punto de acabar con sus oportunidades. Por eso en esta mañana vamos a hacer una oración muy especial. Y yo quiero que allí donde tú estás, tú comiences en este momento a pensar, número uno, ¿cuánta necesidad todavía tienes de Dios? ¿O cuánto ya te acostumbraste y tu corazón se está haciendo insensible? Y número dos, ¿a qué te estás aferrando? ¿A qué? ¿Hay algo que te cuesta soltar? ¿Hay algo que por más que intentas no quieres y no le permites al Espíritu Santo trabajar? ¿Hay algo que te cuesta soltar? Esta mañana dile al Señor: Señor, transforma mi vida, crea en mi corazón la necesidad de ti, y la obra del Espíritu Santo quiero que todos los días se realice en mi corazón. Suelta lo que tengas que soltar, aférrate a Jesús y permite que el Espíritu cree en tu corazón la necesidad de un Salvador todos los días. Mileni va a cantar una linda música ahora. Y ahí donde tú estás, ora y vamos a pedir a Dios que su Espíritu hoy pueda venir a convencernos de nuestra realidad, abrir nuestros ojos de nuestra pecaminosidad y a nunca perder la sensibilidad de poder oír su voz. Mientras Irene canta, vamos a hacer una oración mientras estamos allí. Por tantos lugares yo pasé y de tus milagros oí decir, hasta que un día te encontré y en tu presencia descansé. Mis sueños quería
sé que tienes lo mejor para mí. Sé que tienes lo mejor para mí. Amén. Qué lindo. Yo sé que esta semana estamos aquí haciendo una semana solo para miembros de iglesia. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Habrá alguien aquí que todavía no es bautizado y está aquí en esta reunión hoy? ¿Todos los de aquí son bautizados? ¿Hay alguien aquí que no lo es? Yo quisiera orar por ti hoy. Si aquí existiese una persona que no lo es todavía no hizo ese compromiso con Cristo, a pesar de que escuchó tantos mensajes en la vida, si esta mañana tú quieres venir aquí para orar juntos, ven. Si es que todavía no lo eres bautizado, ven aquí, puedes venir aquí. Qué lindo. ¿Y tú sabes por qué estás aquí? Tú no estás aquí porque simplemente no había otra cosa que hacer hoy es feriado. Bueno, no. Tú estás aquí porque el Espíritu Santo comenzó a trabajar en ti. Tú no estás aquí porque alguien te invitó. Tú estás aquí porque el Espíritu ya comenzó a trabajar en ti. Y si tú le das la oportunidad para que Él siga trabajando en ti, Él lo hará. Pero tú tienes que querer, solo querer. Si tú hoy te atreves a venir aquí adelante para orar, tú estarás permitiendo algo que nadie más podrá hacer por ti, algo que solo tú puedes hacer. Voy a orar. Mas en esta mañana, ahí donde estás, entrégate una vez más a Cristo y permite que el Espíritu trabaje en tu corazón. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida. Gracias porque tu Santo Espíritu hace un trabajo extraordinario de poder convencernos de pecado y guiarnos a toda la verdad. Siendo convencidos de nuestra realidad, una vez más vamos a ti para pedir que Jesús sea nuestro Salvador. Abre nuestros ojos, no para ver las cosas buenas que hacemos, sino para ver nuestra realidad pecaminosa que crea en nosotros la necesidad de ti. Gracias por las virtudes de tantas personas que están aquí. Mas nunca permitas que nuestras virtudes nos ayuden a confiar a tal punto de perder la necesidad de Jesús. Gracias porque tú nos guías a la verdad y esta mañana está aquí tu iglesia para agradecer por ello, porque conoce la verdad. Mas ayúdanos a permanecer en la verdad, en Jesús, en tu palabra y en tu ley. Mas hoy estoy aquí también con una persona que aún no hizo el compromiso contigo, mas tu Santo Espíritu ya comenzó a trabajar en ella. Pido para que tu presencia pueda continuar el trabajo que ya comenzó y que como iglesia podamos hoy reconfirmar nuestro compromiso contigo, de que tú puedas ser nuestra prioridad, nuestra mayor necesidad, y de que cada día tu Espíritu haga su obra, porque aquel que la comenzó la terminará. Colocamos nuestra vida en tus manos. Sigue trabajando en nuestro corazón. No queremos escuchar tu voz y ser indiferentes. No queremos familiarizarnos con tu voz sin obedecer. Queremos escucharte y obedecerte. Toma nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén.